El pop art, conocido en español como arte pop, es un movimiento plástico que tuvo su origen en la década de 1950. Nació entre Gran Bretaña y Estados Unidos, pero fue este el último país que se convirtió en el abanderado del movimiento. Sin embargo, el arte pop generó una onda expansiva en todo el mundo, tanto en Europa como América Latina, Asia y Oceanía. Este estilo artístico nació como un intento de hacer un arte que tomara en cuenta el universo de símbolos y temas de interés masivo, es decir, los símbolos populares a los cuales la élite cultural parecía dar la espalda y negar su movilizadora penetración en el imaginario colectivo. Una de las características del arte pop es que si los antiguos habían representado la imagen del mundo como lo conocían y concebían en sus obras, era obligación de los artistas contemporáneos hacer lo propio. Los artistas pop acudirían a aquellos objetos cotidianos que se estaban convirtiendo en los nuevos símbolos de civilización, ídolos mediáticos, figuras políticas, objetos fabricados en series, tiras cómicas, carteles, embalajes y toda clase de imágenes simbólicas. El pop art comprendía que incluso los objetos de la cultura de masas podían contener elementos de belleza, y no solamente las Venus y Madonas de la antigüedad. Claro que esto no dejará de ser también una provocación para el entorno intelectual, aspecto que los artistas pop aprovechaban muy bien a su favor. Una de las estrategias del pop art fue tomar los objetos prestados y descontextualizarlos. Por ejemplo, sacar de su contexto una lata de sopa, un cuadro famoso o una fotografía, invertirlos y transformarlos en una obra o una nueva obra. Algo semejante habían hecho los dadaístas con su técnica Ready Made, desde que Marcel Duchamp creó su famosa fuente, un urinal intervenido con la firma del artista, bajo el seudónimo RMAT, y que fue presentado como una obra museística. El universo de símbolos que ofrecía el arte pop no era muy fácil de asimilar para los intelectuales de la vieja escuela, y además los artistas pop tampoco tenían una única posición frente a lo que lo representaban, lo que dificultaba las cosas. Por ende, sus propósitos no necesariamente estaban claros. Criticaban el consumo, validaban el consumo, sacaban provecho de las circunstancias, creaban así imágenes aparentemente incongruentes y provocadoras. Como no pretendía ser un arte intelectual, el arte pop fue también un movimiento cargado de humor y guiños cómplices al espectador. Lejos de las posturas infautadas de los grandes teóricos e intelectuales del medio, los artistas pop ironizaban y reían del orden circundante. Quizá era un modo diferente de hacer crítica. Todo esto hizo del arte pop un arte provocador, incitante, polémico. Por ejemplo, al cuestionar la idea de originalidad, cuestionaban también la superioridad del genio creador, figura a la que se le rendía tributo desde el Renacimiento. Cuestionaban asimismo el papel de los críticos, de los historiadores del arte, el concepto de los museos, los críticos de selección, los principios de museografía. Las influencias del arte pop pueden hallarse en corrientes como el dadaísmo, surgido en la primera ola de vanguardias. Fue un movimiento cultural que cuestionaba el orden racional positivista y que particularmente en la pintura se destacó por haber propuesto nuevas técnicas como el ready-made, técnica que consistía en tomar objetos de uso cotidiano, intervenirlos y transformarlos en objetos aptos para la exposición en un museo sin ocultar sus características ni su origen. Más cerca en el tiempo, un impulsor directo fundamental fue el grupo independiente, conocido por las siglas de su nombre en inglés, IG, Independent Group. El IG surgió en 1952 en el Institute of Contemporary Art de Londres y estuvo activo hasta 1955. Durante este periodo, Gran Bretaña, al igual que otros países plenamente industrializados en Europa, experimentaba el crecimiento de una cultura popular urbana distinta tras el racionamiento y la austeridad que supuso la Segunda Guerra Mundial. Las características del arte pop que hemos expuesto ponen en evidencia que este movimiento tuvo un sentido profundo, al contrario de las sentencias que lo acusan de superficial. Este movimiento puede ser visto como un arte sin compromiso, pero algunas veces esta afirmación puede resultar injusta. Es cierto que tiene una fuerte carga visual, es cierto que no se escandaliza ante los símbolos de la cultura masiva, pero también existe un sentido en el fondo de ello. En el caso muy particular de los artistas de Estados Unidos, a estos les interesaba indagar sobre la esencia última del norteamericanismo, en medio de esta vuelta de tuercas que significaba el paso a la sociedad de masas. Junto a esto, de algún modo también pretendían redescubrir la pintura figurativa que el expresionismo abstracto había escondido detrás del ropero.
Como no pretendía ser un arte intelectual, el arte pop fue también un movimiento cargado de humor y guiños cómplices al espectador. Lejos de las posturas infautadas de los grandes teóricos e intelectuales del medio, los artistas pop ironizaban y reían del orden circundante. Quizá era un modo diferente de hacer crítica. Todo esto hizo del arte pop un arte provocador, incitante, polémico. Por ejemplo, al cuestionar la idea de originalidad, cuestionaban también la superioridad del genio creador, figura a la que se le rendía tributo desde el Renacimiento. Cuestionaban asimismo el papel de los críticos, de los historiadores del arte, el concepto de los museos, los críticos de selección, los principios de museografía. Las influencias del arte pop pueden hallarse en corrientes como el dadaísmo, surgido en la primera ola de vanguardias. Fue un movimiento cultural que cuestionaba el orden racional positivista y que particularmente en la pintura se destacó por haber propuesto nuevas técnicas como el ready-made, técnica que consistía en tomar objetos de uso cotidiano, intervenirlos y transformarlos en objetos aptos para la exposición en un museo, sin ocultar sus características ni su origen. Más cerca en el tiempo, un impulsor directo fundamental fue el grupo independiente, conocido por las siglas de su nombre en inglés, IG, Independent Group. El IG surgió en 1952 en el Institute of Contemporary Art de Londres y estuvo activo hasta 1955. Durante este periodo, Gran Bretaña, al igual que otros países plenamente industrializados en Europa, experimentaba el crecimiento de una cultura popular urbana distinta tras el racionamiento y la austeridad que supuso la Segunda Guerra Mundial.